Dentro del glamour que representa la capital francesa, París deslumbra con la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, y en el deporte tiene al club más mediático del mundo en este momento, el Paris Saint-Germain. Un equipo que hasta hace 8 años solamente tenía 2 títulos de campeón de Francia, pero que tras la llegada de la inversión de Qatar cambió su historia. Comenzó a contratar a los mejores jugadores de Europa y así llegaron los trofeos a las vitrinas. El PSG, que en este 2021 logró lo impensado, ser la primera opción de Lionel Messi al no seguir en Barcelona. Muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos del Paris Saint-Germain, habita la otra cara del fútbol en la urbe francesa. Se trata del París FC, el otro París, un equipo que hoy milita en la segunda división y que en México se supo de él porque ahí llegó Jérémy Ménez tras su fallido paso por las Águilas del América. La historia del París FC y el PSG están ligadas una a la otra. Son prácticamente hermanos. Fue al final de la década de los 70 cuando el París FC nació con el objetivo de poner al fútbol en el mapa de una de las capitales más importantes del mundo, pero que hasta ese momento no tenía un equipo que representara a la ciudad como ya ocurría en Madrid, Londres o Ámsterdam. Los dueños del París FC, Guy Gresset y Pierre Guyot, buscaron un socio para hacer un equipo más poderoso y contendiente. Encontraron a Henri Patrel, dueño del equipo Stade Saint-Germain, localidad ubicada a 15 kilómetros de la Ciudad Luz, y ahí fue donde nació el Paris Saint-Germain en 1970. La fusión permitió que el equipo participara en la segunda división y al primer año lograron su ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, en la temporada 71-72, el Paris Saint-Germain tuvo una crisis financiera que provocó divisiones entre los dueños. De esta forma y tras los acuerdos alcanzados, los equipos se separaron. El París FC se quedó en la primera división jugando sus partidos en el Parque de los Príncipes, mientras que el Paris Saint-Germain fue enviado a la tercera. Aunque en un inicio el París FC fue beneficiado, la rueda de la fortuna fue girando en favor del PSG con los años. El París FC no aguantó por su cuenta y entre ascensos y descensos, en 1979 fue su último juego en la máxima categoría, a la cual no ha regresado desde entonces. Por su parte, su hermano incómodo, el Paris Saint-Germain, fue escalando desde la tercera hasta convertirse en el gigante que es hoy en día. El París FC ha pasado 42 años fuera de la élite del fútbol francés. Abandonaron el Parque de los Príncipes y ahora juegan en el estadio Charletti, con capacidad para 20,000 espectadores. El auge que tuvo Qatar con su inversión en el PSG hizo que las miradas de los petroleros del Medio Oriente voltearan a ver al París FC. Y así, en julio del año pasado, el Reino de Bahrein adquirió el 20% del equipo para fortalecerlo y replicar en cierta medida el modelo de negocio de éxito del vecino de la ciudad. El París FC actualmente tiene un proyecto joven con un plantel que solo tiene 4 futbolistas mayores de 30 años, un equipo con mayoría de franceses. El valor total de la plantilla es de 16 millones de euros, similar al del Querétaro en México. Entre sus figuras se encuentran Axel Bamba y el goleador Gaëtan Lora. Tras 5 jornadas de la presente campaña, están dentro de la zona de repechaje para ascender a la primera división. Por cierto, el PSG y el París FC se han enfrentado 2 veces en la historia. Fue en la temporada del 79 cuando ambos estuvieron en primera división y los 2 partidos terminaron en empate. Es así que mientras el mundo, Francia y París esperan por ver a las figuras de Neymar, Messi o Mbappé, con todos los reflectores encima, en la Ciudad de la Luz existe otro París, del que pocos hablan, pero que tratará de salir del anonimato en un futuro cercano.